Bendiga, amados hermanos, damos gracias al Señor por un privilegio que nos permite volver hoy a entrar hasta sus hogares con su programa televisivo El deleite de ser uno en Cristo Jesús. En esta noche me acompaña mi hermana Blanquita Arteaga. Hermana, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga, hermano Fernando. Dios les bendiga a más y amados televidentes. Esperamos estar compartiendo con ustedes esta palabra y que sirva de restauración a nuestras vidas, hermano. Claro que sí, y asimismo hoy tenemos un tema, mis amados hermanos, que lo vamos a desarrollar dos veces. Estaremos hoy dando la primera parte y después estaremos hablando de la segunda parte más adelante, y hemos titulado Los receptores. Es un tema muy especial y queremos que el Señor en esta noche pueda usar la vida de mi hermana como la mía, y que podamos hoy transmitirle a ustedes en esta tarde cómo los receptores que tenemos en nuestras vidas pueden afectarnos, y estaríamos en la segunda parte hablando de cómo los receptores que provienen de Dios pueda ayudarnos para que pueda nuestra vida ir de aumento en aumento, como lo que es la fe. Es un receptor que si vivimos bajo la fe, la Biblia dice el justo por la fe vivirá, pero hay que alcanzar esa justicia en Cristo. Pero hoy, hablando de los receptores, vamos a entrar a través de lo que es el tema. Nos muestra en Santiago 1:13, y me gustaría que mi hermana Blanquita nos lo pueda leer, por favor. Muy Santiago 1:13. Sí, dice así: que nadie diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Y el 14, sí. No sé si gusta. Amén. Que nos... Sí, dele, ¿sí? Por favor. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Amén. Y el 15 también va con el tema y dice: y la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra la muerte. Entonces, hoy queremos, amados hermanos, hablar de estos receptores y qué podríamos mirar que es un receptor. Mi hermana tiene un punto de vista en lo que es un receptor, y un receptor es algo que recibe información o señales que acoge o hospeda. Un receptor es algo que recibe información, señales que acoge o hospeda. Entonces mi hermana tiene un punto también que es muy importante, lo que es un receptor. Sí, lo que como yo lo tengo es de que es una persona que recibe la información. Amén. O señales de algo negativo o positivo. Claro. Entonces, qué interesante, porque nosotros vamos a estar primero compartiendo lo que son los receptores negativos. Amén. Y después, con la ayuda del Señor, vamos a estar compartiendo lo que ya son los receptores positivos. Amén. Que vienen de parte de nuestro Señor. Amén. Jesucristo. Claro que sí. Y entonces, entrando al tema, mis amados hermanos, ya hemos establecido un poquito lo que es un receptor. Conforme vaya pasando el tema, lo vamos a estar explicando mejor. Entonces, vamos a explicar cómo es que obtenemos estos receptores. Pero primero entrando a lo que en Santiago 1:14 nos muestra: pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y llevado. Entonces, tenemos aquí que tentación más concupiscencia es igual a pecado, y el pecado es figura a la muerte. Cuando miramos lo que es un transmisor más un receptor, se manifiesta en pecado, se manifiesta como área. Entonces, ¿a qué nos lleva? También nos lleva a la muerte. Un esperma más un óvulo es igual a un engendramiento, y por consiguiente es un fruto. Puede nacer un niño o puede nacer una niña, que son nuestros hijos o aún nosotros mismos. Entonces, mirando ya entrando un poquito más adelante, los receptores pueden estar, hermana Blanquita, si nos ayuda allí.
Sí, fíjese que en primer lugar lo que nos está compartiendo el hermano es el proceso para que el receptor sea activado. Amén. Y él lo que es la palabra concupiscencia, hermana, me llama a mí la atención porque dice que es sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Amén. Cuando hay deseos que no son gratos a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces el receptor nosotros también está en tres partes, que son los anterreceptores, y estos son los que recogen información del medio ambiente. Amén. Que puede ser influencias espirituales. Eso es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ver a dónde vamos. ¿Por qué? Porque lo que esté en el ambiente es lo que va a activar este receptor. Claro. Muy importante, tal vez muchas veces hemos oído en donde dicen, oh, no se preocupe, hasta se le pide tal vez permiso al pastor, yo voy a ir ahí, pero yo sé que no voy a caer porque Dios está conmigo, porque yo ayuno, porque yo oro, pero tenemos que tener cuidado, porque depende del medio ambiente, así va a ser como las influencias espirituales van a poder activar ese receptor que haya. Entonces, ¿cuáles son esos? Los estereoceptores. Amén. Claro que sí. Y es interesante que los receptores pueden estar, como hablábamos, en el cuerpo, por ejemplo, en los sentidos naturales, el alma, pensamientos, sentimientos y emociones, y asimismo también en el espíritu, en altivez, rebelión o iniquidad. Justo compartíamos con mi hermana acerca de un príncipe, de un varón que su nombre se desarrollaría o significaría justo, fiel. Y este varón, su nombre es Abnón, hijo de David, quien era el rey David. Y este varón era el primogénito, era el varón a quien realmente se podría pensar de que le correspondería el reino después de David. Este varón, lamentablemente, llevado por la concupiscencia, fue tentado de querer acostarse con su hermana. La concupiscencia se hizo vida en él, obtuvo por el lado del área de lo que él había, su padre, fallado a Dios a través de haberse metido con una mujer que tenía esposo. Ese receptor se hizo vida y este varón optó por hacerle un gran daño a su hermana. Entonces él se manifestó en su cuerpo, como decíamos al principio, pensamientos y emociones en el alma, y a través de la rebelión, a través de que su hermana le dijo, si me pides al rey, él no te negará, pero él quiso hacer lo que a él le plació en ese momento. Hubo esos receptores en su espíritu en forma de altivez, tal vez en forma de hizo una iniquidad en el pueblo de Israel, algo vil. Entonces es allí, amado hermano, donde los receptores puedan activarse, y lo hemos visto a través de la preexistencia, pueden activarse a través de lo ancestral, como también se puede activar desde el vientre o en edad adulta. Hermana Blanquita. Así es, fíjese que qué interesante, porque aquí donde dice el vientre, prácticamente son los 5 canales, porque ya aquí donde dice en el vientre dice hasta la edad adulta, quiere decir que eso pasa lo que es la inocencia y la conciencia y la vida actual. O sea, ahí estamos viendo los 5 canales en los cuales pueden estos receptores ser puestos en la persona. Pero algo bien lindo, porque usted dijo una de las partes donde se pueden poner también los receptores, que es preexistencialmente, pero ahí es lo hermoso, donde viene el que nos pone el Señor a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que el receptor que Él puso en nosotros es un receptor positivo. Porque el versículo que nos daba, no sé si usted ahí lo tiene a la mano, hermano, el de la preexistencia, ese nos aclara bien cómo es que ese receptor fue en nuestra vida, pero cómo ya en los otros negativos, que es el de los ancestros, que es en el vientre de la madre y hasta la madurez, como dice aquí, también después son activados en nuestra vida. Claro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber en realidad cuál es el que se está activando constantemente, para entonces venir y pedirle
Cristo de la gloria, a través que de su Espíritu lo Santo. desactive. Claro, claro que sí. Y es curioso, amado hermano, porque nosotros trabajamos en el área de matrimonio y siempre todo tema que nos llega a la mano, siempre lo queremos enfocar al área en la que trabajamos. Y es curioso porque aquí en la Biblia nos muestra que estos receptores, si nosotros no tenemos cuidado en ello, se transforman en lo que es la concupiscencia. A través de la concupiscencia nos lleva al área que más nos afecta, se hace pecado y el pecado produce la muerte. Este varón Amnón, y lo vuelvo a repetir, este varón Amnón, como primogénito, esos receptores se manifestaron y a través de haberse manifestado, él cometió algo, una vileza, si lo llamamos así. Y muchas de las veces, amado hermano, nosotros tenemos el mismo rey como esposo y esposa, tenemos al mismo rey que nuestro Señor Jesucristo. Tamar le dijo, si tú me pides al rey, él no me dejará, o sea, no me negará a ti. Y muchas de las veces a través de nuestra vida de matrimonio, tenemos un mismo padre, como lo tenía Tamar y Amnón, tenían a un mismo rey, y nos casamos con la esperanza, hermana Blanquita, de ser felices, pero a través de la vida, a través de los años, a través de los problemas, optamos por ser como este Amnón, que primero la amamos y después a través de los problemas, a través de circunstancias, a través de, diríamos, de problemas que nos llevan o llevan a muchas parejas a un divorcio, y en el divorciarse es porque hemos llegado a repudiarlas. Cuando realmente Dios nos llamó como primicia. Este Amnón era primero. Nos llamó como primicia para que nosotros podamos representar a Dios hoy aquí en la tierra y de que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos. Tal vez el Señor no alcanzó a nuestros padres, pero nos alcanzó a nosotros, para que en nosotros su misericordia se pueda extender a nuestros hijos. Pero muchas de las veces optamos con vileza y repudiamos a nuestras esposas a través del divorcio. Y es lo que el Señor desea, que estos receptores comiencen negativos, por consiguiente, comiencen a menguar y que comencemos a tener receptores positivos en Dios para caminar una vida con más consagración. Hermana Blanquita. Así es, que tremendo lo que usted nos está hablando sobre Tamar y Amnón, porque como usted decía, pasa mucho en los matrimonios, ¿verdad? Que hay tanto amor al principio y luego lamentablemente llegan hasta el odio. Pero entonces, podría ser por el receptor, que son los viscerales. ¿Por qué? Porque claro, dice que estos son los que tienen los deseos sexuales. Y arraigados. Y arraigados en el alma. Entonces, qué tremendo, porque en qué momento fue que ese receptor fue puesto y que luego ha sido activado en un matrimonio. Claro. ¿Por qué? Porque al principio, si fue solo por el deseo, porque le gustó la pareja, ¿verdad? La esposa o el esposo, y solo fue eso lo que los movió y no había un verdadero amor, porque como usted decía ahí, en la palabra ahí dice que Amnón dice que primero la amó y después la despreció. Entonces, ¿cuántos matrimonios hoy en día están divorciándose porque están diciendo que ya no hay amor? Que se odian, que ya no se pueden ver, pero ni en pintura. Eso es lo que más se oye. Y no tiene que ser de esa manera. Claro, sino que claro, es importante que como hijos de Dios, desde el momento que ya más bien venga a haber atracción sexual para otro lado, ver en qué momento se reactivó ese receptor, ¿verdad? Que primero se activó con la esposa porque decía que la amaba, y ahora viene y se vuelve a activar con otra persona. De igual manera, al tiempo después, igual vuelve a sentir ese odio, ese rechazo por esta persona. Entonces, claro, no es la persona que está a la par, hermano. No es, o sea, si le está pasando a una mujer, no es el esposo. O si le está pasando al esposo, no es la esposa. Es el que está llevando a cabo todas esas cosas. O sea, si, me voy a poner como ejemplo, si yo estoy haciendo algo así, soy yo la del problema. Claro. Soy yo la del problema. Allí Amnón era el del problema, no era la hermana. Claro. Era él.
pero por supuesto, en qué ambiente él fue engendrado. Entonces eso tiene mucho que ver, en qué ambiente nosotros pudimos haber sido engendrados. Y me llama la atención que Amnón, la Biblia dice que tenía un amigo, y este amigo fue el que le dio el consejo de cómo poder llevar y hacer esta trama que tenía. Y dice la Biblia que este joven se llamaba Jonadab y era un hombre muy astuto. Amado hermano, muchas las veces tenemos compañeros que tal vez los consejos que nos puedan dar nos apartan muy lejos de la voluntad de Dios. Y este varón que era muy astuto, y la Biblia habla de que la serpiente era la astuta e engañó a la mujer. Entonces aquí hay una similitud de este varón que era amigo de este príncipe y le dio un consejo erróneo. Ahora, a pesar que Abnadab era hijo del hermano de David, no era el hijo del rey, era sobrino del rey. Y Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos. Entonces, si hay un consejo que podríamos recibir, es de nosotros mismos como hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque es allí, aquellos hijos y aquellas hijas que realmente han entendido el plan de Dios y vienen y te predican la palabra, entonces es allí donde podemos agarrar consejo. Pero qué curioso es, amado hermano, como decía mi hermana, que la forma viscerales es el sentimiento muy profundo y arraigado y nos da sensaciones de hambre, que nos llevan a una concupiscencia. ¿Qué es lo que mirábamos? ¿Qué es una concupiscencia? Es un apetito y deseo a los placeres sexuales, del griego epitumía. Un anhelo a lo prohibido, ambicionar, suspirar por algo. Y entonces, eso de lo que es la concupiscencia y produce después el pecado, y el pecado produce la muerte. Una de las cosas que nos hace la concupiscencia al llevarnos al pecado es que nos hace perder toda sensibilidad. Y aquí en Efesios 4:19 dice, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Ahora, ¿quiénes son los que se tiran o pierden la sensibilidad? ¿Y qué nos lleva? Muchas veces hay muchos matrimonios que se ha perdido la sensibilidad hacia nuestros hijos a través de una ruptura, diríamos, matrimonial. A través del divorcio, el varón ya no le importa la vida de la esposa. ¿Cómo va a quedar ella? Mucho menos cómo quedan los hijos. Perdemos esa sensibilidad cuando estos receptores se activan y no hemos tenido esa consagración, ese anhelo, esa búsqueda de buscar de Dios a través de su Espíritu Santo para que estos receptores puedan ser controlados, puedan ser aniquilados y que puedan venir receptores positivos como es la fe a través de la palabra de Dios. Hermana Blanca. Así es, y también ahí decía que es suspirar. Amén. Y yo le compartí a usted este punto porque aún el pueblo de Israel dice que suspiraba por los ajos, por las cebollas, por todo lo que dejó en Egipto, por todo lo que dejó en el pasado. Y qué triste, hermano Fernando, de que en este tiempo hay muchos matrimonios que están suspirando por su vida pasada. ¿Y qué quiere decir eso? Que eso es lo que hay en la concupiscencia. ¿Por qué? Porque la sexualidad los ha llevado a estar suspirando por lo que ya no les pertenece, por lo que no es para ellos. Porque quien es para ellos ahora es la persona que tienen a la par. No es la pasada, no, eso ya ahí sí que ya pasó. Y por eso es que nuestro Señor, qué lindo, porque no hay pasado. De igual manera tiene que ser para nosotros como hijos de Dios. Ese sería un receptor positivo en nuestra vida. Claro que sí. No tener pasado, ya no estar suspirando por eso. Hay muchos matrimonios que se están separando. ¿Por qué? Porque están suspirando por el pasado. Y el enemigo, que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús, como usted nos daba el ejemplo donde dice la palabra que él es astuto, y como este otro varón que le hablaba, este joven que le hablaba también, cómo el enemigo empieza hasta los conecta. Es que eso es lo más tremendo, que los conecta
¿Solo por qué? Porque estuvieron suspirando, hermano. Es que es delicado. Le conoce el receptor que se exactamente. activa. Pero entonces que en el nombre de Jesús hoy mejor sea activado el receptor de parte de nuestro Señor. Claro que ¿Cómo? sí. Ya no estar pensando en el pasado ni estar suspirando en el pasado, hermano. Y justamente hoy la tecnología, hermana Blanquita, nos lleva y ese famoso Facebook, ¿verdad? Y a veces uno dice, y eso, hermano, me pasó a negativo. mí, es claro, eso me pasó a mí en la manera de que cuando se hizo el Facebook y todo ese detalle, tenía muchos años que tal vez no miraba a la gente de mi país, ni sabía de ellos, pero a través de ello que cayó una aplicación, decía, vamos a ver quiénes son los que estaban allá, qué habrá sido de su vida, amado hermano. Muchas de las veces ese canal se activa y podríamos preguntar cómo quedaron los amigos, pero a la misma vez podría caber una duda, una palabra, una pregunta, ¿qué habrá sido de la vida de la chica que cuando yo estaba en mi país, qué habrá sido de su vida? Y de repente se activa y le llega, como no queriendo, llega el mensaje, tienes una solicitud de alguien que de repente el enemigo, como astuto, le dijo al primo Abnón, acuéstate en tu cama. Y no nos podemos acostar y pretender que estamos enfermos si el Señor dijo, yo he venido a los que están enfermos, no a los sanos. Hay matrimonios sanos, hay matrimonios enfermos. Pero entonces, si nosotros sabemos de que el Señor nos ha llamado y ha venido para hacernos sanos, ¿por qué tendríamos que fingir una vez más a través de este receptor para hacernos sentir de que todavía estamos enfermos? Si el Señor nos ha llamado a una libertad, en esa libertad es la que tenemos que vivir. Así es, así que como le decía yo al hermano cuando hablaba, las redes sociales, ese es un receptor negativo, ¿verdad? Terrible, hermano. Transmisor negativo, perdón, que son para tentación al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, a la mentira, a Terrible. Tantas cosas. Pero eso, ¿por qué empezó? Por la concupiscencia que se empezó a suspirar, hermano. Cuidado con esos suspiros, eso no es de parte de nuestro Señor, porque los receptores negativos hacen que la vida del creyente sea de derrota si no se desactivan a tiempo. Mira, hermano, qué peligroso. Pero la bendición para nosotros, hermano, es que tenemos a Cristo que nos pone los receptores positivos, que nos da la victoria y que nos llevarán a la vida eterna. Pero por supuesto, para eso nosotros tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Claro. Porque si nos estamos deleitando cada vez que uno de nuestros receptores es activado por algún transmisor, entonces definitivamente es que no queremos las cosas los receptores positivos de nuestro Señor, como usted hablaba de la fe, el amor, la paz, el gozo, la palabra, la vigilia, la oración, son tantos receptores positivos que tenemos para que los receptores negativos sean desactivados en el nombre de Jesús. Claro que sí, hermana. Entonces, eso es algo, amados hermanos, que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender. Hay receptores que hayamos podido obtener a través de diferentes canales, pero es necesario que hoy nosotros como primicias de Dios, el Señor nos ha alcanzado a nosotros con un propósito, no para que nos separemos. La Biblia dice lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre, no puede separarlo las circunstancias. Lo que nos separan somos nosotros mismos. Y después creemos, y he escuchado testimonios, es que ella no era la correcta, Dios no me la dio, y nos conseguimos otra. Y así vamos andando en la vida. Y hay receptores que nos afectan, porque de repente, como decía mi hermana, estos israelitas en el desierto, en el lugar de prueba, donde tenía que salir lo que había quedado de Egipto para poder poseer la tierra prometida. Solo dos, Josué y Caleb, fueron los únicos que lograron llegar a la tierra prometida. Un israelita y un varón que su nombre Caleb significa perro. Y cuando el Señor Jesús le dijo a la mujer, no es bueno que el pan de los hijos se lo dé a los perrillos. No es bueno. El pan es para los hijos. Pero pasaron estos dos porque aún ella dijo, pero los perrillos comen de la mesa de sus amos. Entonces este israelita
Y este gentil, en figura de lo que hoy formamos la iglesia, porque hay mucha gente, amado hermano, de israelitas que son hijos de Dios, no solamente a través de la promesa, sino que han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Y hacemos uno con nosotros que éramos en un tiempo gentiles, que no éramos pueblo de Dios, pero hoy somos pueblo de Dios, un pueblo espiritual. Por eso mismo hoy te queremos invitar, antes de salir del aire, de que nosotros y ustedes podamos hacer una oración para que el Señor comience a desactivar todo receptor y que ustedes nos puedan sintonizar una segunda oportunidad para poder hablar de los receptores que provienen de parte de Dios, que nosotros tendríamos que comenzar a activar a través del Espíritu Santo. Hermana. Así es, y como usted está haciendo la invitación para la oración, yo quiero decirte que con la confesión de pecado sirve como un abortivo para los receptores negativos. Claro que sí. Solo les voy a leer Proverbios 28:13, que dice así: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Amén. Y hoy el que esté dispuesto, hermano, a confesar sus pecados, hallará misericordia delante del Padre. Claro que sí. Entonces, mis amados hermanos, esperando en el Señor que este programa, estos minutos, te hayan podido ser de bendición y que hayamos podido despertar de que los receptores nos apartan de la buena, de la agradable y de la perfecta voluntad de Dios. Y como hijos de Dios, queremos agradar al Padre en todo lo que hagamos. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado en medio de su pueblo. Por eso hoy vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y poderle decir al Padre: Padre, perdónanos en el nombre poderoso de Jesús, porque tal vez no hemos estado haciendo lo correcto, porque hemos vivido una vida vacía, una vida de ancestral, que hemos seguido haciendo lo que nuestros padres en otros tiempos, no conociéndote, te habían desagradado. Pero hoy nosotros, que tú nos has alcanzado, queremos hacer las cosas a tu manera, no a nuestra manera. Hoy, Señor, nos vaciamos de todo receptor en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que nos haya apartado de tu buena voluntad, que nos haya apartado de tus propósitos. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos pueda llevar a aguas frescas para poder intimar contigo personalmente. En el nombre de Jesús, restaura nuestro sacerdocio para que nuestra familia, nuestros hijos, podamos caminar juntos en pos de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendice a cada oyente, cada persona televisiva, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te bendecimos. Amén y amén. Dios les bendiga. En la oscuridad tu luz resplandeció, te acercaste a mí, me viste con amor. ¿Dónde estaría yo sin ti? En tu